El esfuerzo del pasado, la solidez del presente, la confianza en el futuro. SOCMA, Sociedad Macri, empresas para la gente. Siempre trabajo. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Estamos en Confirma, este corazón de la pequeña redacción que compartimos con Carlos Echelon, todos los lunes en directo para todo el país, para los 4 costados de la Argentina y además para países vecinos, Chile, Paraguay, Perú, en fin, los misterios de las ondas televisivas. En este tiempo de economía a cara de perro, de cierta visión liberticidia, para no hablar de economía liberal, hay temas que están atrapando la atención, como la reforma laboral, que de nuevo encuentra un nuevo desafío en la Cámara de Diputados, que se habrá de dirimir en próximas horas. Hay otros temas de menor importancia periodística, pero no en cuanto a lo que concierne a los trabajadores, porque hablar de los trabajadores parece cosa de otro tiempo, y no lo es. No lo es, porque la vida del trabajador, de todos los trabajadores, sigue siendo fundamental, incluso para la economía, aunque algunos economistas no lo entiendan. Y no solo los economistas, también los políticos de la democracia. Por ejemplo, los que votaron la ley de accidentes de trabajo, una ley que se votó en 1995 y que ha generado una cantidad de controversias de distinta naturaleza. Usted conoce los casos más dramáticos, la vida de trabajadores, vidas perdidas, que no tienen reparación indemnizatoria correspondiente. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy con Carlos Echelon. El tema da para mucho más. Esta es la primera aproximación. Vamos a hablar también del modelo económico vinculado a esta ley. En consecuencia, ahora va a hablar Carlos Echelon, porque yo dije todo lo que tenía que decir. No, a mí me parece, yo tampoco tengo mucho más que decir. El tema ahora es profundizar en el análisis de la situación de este aspecto del mercado laboral, este aspecto en el que la vida del trabajador se transformó en un insumo bastante barato, hasta tal punto que las empresas suelen preferir, por lo que se ha visto en los últimos tiempos, pagar la indemnización por un trabajador muerto antes que pagar los costos que implicaría montar un sistema de seguridad para el trabajador, ¿no? Claro. Cuando se debatió esta ley en el Congreso, sectores de la oposición hicieron reparos acerca de los vicios de inconstitucionalidad que tenía esta norma. No fueron tomados en cuenta en el debate. El oficialismo impuso esta ley
y ha generado controversias, litigios, observaciones de constitucionalidad en distintos fallos. Recordemos que la ley impuso un negocio importante que es el del surgimiento de las denominadas aseguradoras de riesgo de trabajo. Esto tiene que ver con toda la privatización del sistema de seguros en la Argentina, y así como cuando se creó el sistema privado de jubilación, surgieron las AFJP con el tema de riesgo de trabajo, y en función de una vieja queja de los sectores, de los grupos económicos sobre una supuesta industria del juicio por accidente de trabajo, surge esta concepción que genera el negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Todavía no está demostrado que el derecho laboral sea un dilema para la economía. Sin embargo, los portavoces de este plan económico le han pegado duro a la legislación laboral, e incluso los beneficiarios de ella, como han sido los sindicalistas en este proceso del justicialismo en el gobierno, han votado a lo largo de este tiempo de delegación de poderes en nombre de las emergencias económicas. Bueno, han votado leyes que han recortado las defensas del trabajador y en algunos casos las propias indemnizaciones por incapacidad de trabajo, cuando no de la propia vida del trabajador. Sí. Vamos a ver un informe para terminar de situar el tema de hoy. No hay que volver al pasado, dicen los empresarios defensores del sistema. Temen volver a la llamada industria del juicio por accidentes de trabajo. Pero mientras defienden sus intereses, se acrecientan los accidentes laborales fatales. En la Argentina mueren 5 trabajadores por día y otros 20 sufren lesiones graves como amputaciones de brazos o piernas. Cada mes se producen 25.000 accidentes de trabajo. Cada 100.000 trabajadores en la Argentina mueren trabajando 25 obreros, mientras que en los Estados Unidos mueren 4. Cuando en 1995 se modificó la ley de accidentes de trabajo, el justicialismo, con el apoyo de la CGT, aprobó incluso un tope compensatorio por la vida de cada trabajador, y pese a las advertencias de inconstitucionalidad de la norma, le impidió a los descendientes de la víctima acudir a la justicia civil para reclamar la correspondiente indemnización. Así quedó registrada la paradoja de que por muerte en ejercicio del trabajo, la compensación económica podía llegar como máximo a 55.000 pesos, a pagar mensualmente a sus familiares con una pensión que oscila entre los 80 y 150 pesos. Pero ese monto total puede más que duplicarse en la justicia civil, incluso por accidentes de menor envergadura. Así, por ejemplo, tuvo amplia difusión el caso del joven que obtuvo una sentencia favorable de más de 100.000 pesos por haber sido víctima de una quebradura debido a una falta intencional en un partido de fútbol amateur. Vanos fueron los intentos de los diputados opositores para llamar la atención frente al criterio que, finalmente, impuso el oficialismo. Citaron el caso reciente en esos días de octubre de 1995, en el que una joven azafata se precipitó al vacío porque se abrió la puerta del avión que sobrevolaba Córdoba. Nada, sin embargo, modificó la posición del partido de gobierno, que por entonces tenía a Domingo Cavallo al frente de la cartera económica. Recientes accidentes, como la caída fatal del montacargas con 6 trabajadores de la construcción, el mismo día que Alfredo Yabrán se pegaba un tiro, sacudieron a las bases de las organizaciones obreras. Bajo esta presión, la Unión Obrera de la Construcción realizó una masiva movilización al Congreso y también bajo esa presión en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados comenzaron a analizarse proyectos de modificación de la Ley 24.557, entre ellos uno del titular de la UOCRA, Gerardo Martínez,
diputado por el PJ. Las aseguradoras de riesgos del trabajo, creadas como consecuencia de la mencionada ley, responsabilizan a los empleadores por no invertir en materia de seguridad, que es lo mismo que dice el gobierno a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Seguridad, educación, prevención, son algunas de las deudas del modelo económico que genera desocupación y empuja al que tiene trabajo no solo a dar su tiempo por un magro salario, a casi 1000 de ellos por año se los obliga a dar la vida. Igual que en la dictadura, pero por otras razones, la vida sigue valiendo poco en la Argentina, porque ahora es más rentable pagar por obrero muerto que invertir para defender su vida. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno... Estamos planteado el tema, estamos aquí con nuestro primer invitado, es Víctor Mendivil, dirigente de la Federación Judicial Argentina y miembro de la conducción de la Central de Trabajadores Argentinos. Mendivil, ¿cuál es la posición de la CTA en relación con este resurgimiento casi espectacular de la indefensión de los trabajadores en el tema de los riesgos laborales? Bueno, nosotros hemos planteado claramente en su momento, en la Comisión de Legislación del Trabajo, en todas las gestiones que hicimos cuando esto se estaba discutiendo, cuando se aprobó el acuerdo marco por parte de la CGT, el Poder Ejecutivo y la Unión Industrial, y se hablaba de una ley de empleo, una ley de solidaridad previsional y una ley de riesgo de trabajo que cubriera el riesgo de trabajo. Bueno, esos aspectos han sido absolutamente basados en la inmoralidad y también en la inconstitucionalidad. Inmorales porque se mintió a la gente. Se habló de ley de empleo y se generó desempleo. Se habló solidaridad previsional y se instaló el sálvese que pueda y se quebró el sistema solidario. Y se estableció un sistema de riesgo de trabajo que, como bien decían ustedes y lo decía el informe previo, a las empresas les conviene la muerte del obrero y no un accidente o no cubrir un accidente o prevenir directamente. ¿Por qué? Porque en definitiva 55.000 pesos pagan por ese obrero y además no se lo pagan a la familia o a la indemnización, sino que queda a resguardo de las empresas que son las que saben administrar y le pagan una cuota regular al trabajador porque el trabajador con 55.000 pesos es posible que no lo sepa administrar. Entonces es inmoral y es inconstitucional, porque además porque viola la igualdad ante la ley, que establece la Constitución Nacional, viola lo que dice el artículo 14 bis, que habla de que se debe de prever a la seguridad en el trabajo como cuestiones básicas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un planteo concreto y saludamos hoy el debate que se ha dado y los proyectos de reforma que hay, pero hay cuestiones que ya son irreparables, porque aquí se mueren 5 obreros por día, según las estadísticas oficiales, 20 heridos graves por día y más de 1000 casos de heridos leves. Esto significa que en la Argentina hay 6 veces más accidentes que en Estados Unidos o que en la Unión Europea, por ejemplo. Entonces esto ha sido exclusivamente no para cubrir el riesgo de trabajo, sino para que aumenten en forma extraordinaria la ganancia de los grupos económicos. Y en eso la ley ha sido un éxito extraordinario. Han logrado ahorrar cualquier cantidad de miles de millones de pesos que tenían que pagar en indemnizaciones o en prevención de accidentes, que antes lo tenían que pagar y que ahora no lo pagan más. Pero ellos hablaban de la industria del juicio, hablaban de lo que costaba, de que había una trenza entre los abogados, los obreros y los jueces. Esto que ustedes decían de la legislación del trabajo. Mendivil, no agote todo lo que tiene. No, por favor, es larga, tenemos más. La historia. A la platea que sigue este programa y que está atenta, como lo hace todos los lunes, les recuerdo el número 9991-666, se llama Del Interior, con el prefijo 01, participe, pregunte, más que opinar, pregunte. Vamos a un corte.
Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Best Western Embassy All Suites, Buenos Aires, Argentina. Un toque confortable y hogareño. Embassy Apart Hotel, Avenida Córdoba 860, Buenos Aires. Teléfono 01-322-1228. La esperanza de muchas familias depende de una llamada. Donar órganos es donar vida. Informate al 0800-20101. Osvaldo Mercury y su esposa María Elena Torresi entregaron medallas y distinciones a dirigentes de destacadas instituciones por su valorable actividad de voluntariado social en favor de la comunidad. Y en todos los ámbitos de la provincia vamos a seguir recorriéndola, homenajeando y premiando a quienes trabajan por la vida. Ser solidarios es honrar la vida y estamos honrando la vida. Bueno, la mesa se ha ampliado junto a Víctor Mendivil. Está Adela Martínez, la arquitecta Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, en el Distrito 2, que comprende Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Ezeiza y Esteban Echeverría. La arquitecta Martínez, como podrán ver, el jueves 27 publicó una carta en Clarín titulada Obras, Muertes y Descontrol, que plantea una situación de la que ella va a dar una pequeña síntesis ahora, como para demostrar qué controles son los que faltan en la Argentina. ¿Verdad? Sí, en realidad la intención que tuve con la carta era instalar un tema más en el tema de la seguridad. Que es el tema de las obras clandestinas, o sea, las obras que de alguna manera no tienen la responsabilidad de un profesional o de una empresa. ¿Por qué pasa la obra clandestina? ¿Por dónde viene? Bueno, de alguna manera pasa por el descontrol del municipio. O sea, los municipios tienen una estructura que ahí en la nota yo lo decía, anacrónica, que no se ha ido ayornando, que no se ha ido modernizando, que ha ido creando por ahí. Cuando hablo de municipio, hablo de municipios en general, ¿no? Este tema que se plantea en la carta es un tema que en el Gran Buenos Aires es de actualidad. Permítame, arquitecta, pero la carta está centrada, digamos, el factor que la impulsa es la muerte de 2 trabajadores y un restante herido. Sí. Por derrumbarse una obra en ejecución que se realizaba en Ingeniero Budge. Sí, pero esa obra no se estaba haciendo con planos ni con el control municipal. O sea, ese es un caso de los que hay muchos en el Gran Buenos Aires, que por ahí no es una realidad que se repita por ahí en Capital Federal o en el interior, pero en el Gran Buenos Aires es una condicionante de las obras que se hacen por cuenta propia, sin control de un profesional y sin el control sobre todo de quien tiene la responsabilidad de controlarlo, que es el municipio, ¿no? O sea, obras, digamos, como en negro, con trabajadores probablemente en negro. Claro. Y muertes. Muertes que hoy están en la prensa, sí. Y obviamente
sistemas de seguridad en ese tipo de obras son todavía más más débiles, más inasibles que los que claro, existen en las claro. obras formales, digamos. De alguna manera no se instrumenta desde los municipios la forma de controlarlas, tampoco es, o sea, controlarlas sería que aparecieran normativas más modernas respecto al tema de cómo se tienen que encarar las obras, por un lado. Por otro lado, dentro de la estructura municipal, que todos los departamentos que tienen que ver con la construcción, desde la habilitación de locales hasta la aprobación de planos, todo lo concerniente a obras debiera estar relacionado. Mendeville, no sé si está bien interpretada la pregunta, el comentario que hace acá Miguel de Almagro. Dice que una RT le diagnosticó un porcentaje de incapacidad y que no lo acepta en el mismo puesto de trabajo. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué debe hacer Miguel de Almagro? Bueno, debería ir al sindicato, plantear el tema en el sindicato y que el sindicato tome su tema y no lo lleve individualmente, porque de lo contrario la RT lo que trata es de no cumplir con su obligación. Y en ese sentido asesorarse bien en ese aspecto para tomar el caso en particular, pero fundamentalmente recurrir al sindicato, o si no, que venga a nuestra central y nosotros lo vamos a la CTA. ¿Por qué no digo dice, porque, ¿cómo? ¿Por qué no dice entrar a su central? Sí, la CTA en la capital federal está en Independencia 766, Independencia y Piedras, y donde hay todo un equipo de asesoramiento de abogados gratuito que puede ayudar a este compañero para que dé una respuesta, porque en realidad las ART lo que intentan es la ganancia, y porque es uno de los primeros únicos países en el mundo de que se instaló la aseguradora de riesgo de trabajo con fines lucrativos. Entonces tienen que tratar de no cumplir. De esa manera no controlan son los encargados de controlar la seguridad de las empresas. Si cumplen la seguridad o no la cumplen. Por supuesto, para mantener al cliente no le piden ninguna prueba de nada. Y la superintendencia de seguros, que usted decía de los municipios, la superintendencia que debería controlar a 450.000 empresas que hay en el país, tenía 25, ahora lo han ampliado a raíz de estos accidentes a 40. O sea que tiene 11.000 empresas más o menos cada inspector. ¿Cuántos años tendrá para ir una por día a recorrer? Materialmente es imposible. Entonces esto muestra que por eso que las empresas trabajan en negro, además, o si no trabajan en negro, no cumplen con las medidas elementales. Teniendo en cuenta lo que contaba la arquitecta, que como una realidad que sobre todo el Gran Buenos Aires, ¿no? La CTA y el tema general de la seguridad, ¿no? del riesgo de trabajo, desde la CTA se está impulsando algún tipo de modificación de la ley o algún tipo de... Nosotros ahora nos han hecho llegar iniciativas legislativas que hay en este momento presentadas en el Congreso. Hay iniciativas de la Alianza, de 2 o 3, hay varias iniciativas. El diputado Allende, Gerardo Martínez, Fernández Mejide. Hay una cantidad, hay algunos que reforman un artículo, 2 artículos. En general es un avance en la mayoría de los casos. Vuelvo a decir, lamentablemente ha habido muertes y muchas, y eso es un tema que debería haberse pensado seriamente. Por supuesto, bienvenido el debate ahora, porque no podemos permitir que con esto siga habiendo más muertes. Por ejemplo, ustedes hablaban a la presentación del programa la azafata, la aeromoza que se cayó del avión. Sí. Esa vida cuesta 55.000 pesos. Ahora, en el mismo caso, si hubiera sufrido un accidente un pasajero, por el contrato que tiene, el pasaje podía haber accionado civilmente y quizás podía haber tenido una reparación de 1 millón de pesos o sumas muy importantes, porque tendría acceso a la justicia civil, que en el caso concreto de la ley le impide al trabajador ir a la justicia civil para hacer una reparación, salvo que se demuestre la intencionalidad del empresario en cometer que se pase ese accidente, que es casi imposible de lograr. Arquitecta, fuera del tema de la obra en negro,
¿Cuál es la realidad de la situación del riesgo de trabajo en la construcción en el Gran Buenos Aires? Bueno, sobre todo porque el tema de las empresas en la obra chica es bastante escaso. En general se trabajan los gremios sin representante técnico, muchos trabajan en negro, y el tema de los seguros es casi escaso, digamos, ¿no? Por no decir nulo. Lo que pasa es que acá es como que ha instalado un tema que es el tema del dinero. Todo pasa por el dinero. ¿Cuánto vale una vida? El municipio, por ejemplo, que también lo digo en la nota, se salva de esta situación de responsabilidad como es la obra clandestina, y bueno, cada tanto hace ordenanzas de exhorto que aprueban los consejos deliberantes o moratorias, según el municipio como lo llame, y legalizan todo eso que es clandestino. Entonces, todo en función de una mayor recaudación. Entonces, siempre aparece, tanto en el tema de la seguridad, en lo que es la empresa, como desde la responsabilidad que le cabe al municipio, todo pasa por el factor del dinero, ¿no? En uno u otro aspecto. Para un poco aportar a lo que decía Mendivil, en el caso del accidente de Austral, el comandante que percibía un salario de 8.100 pesos y que perdió la vida, hoy los familiares cobran 149 pesos por mes. Ese es un dato concreto, dicho sea de paso, está desarrollado por uno de los especialistas en este tema, que es Ricardo Cornaglia. Así es. Un diputado radical en su momento y, bueno, de actuación destacada en el terreno. Excelente diputado y un compañero. Y en cuanto a la arquitecta, porque en realidad la hemos metido en un tema inesperado. Sí. Pero usted dice por allí que quienes promueven y gestionan estas ordenanzas que tienden a blanquear estas situaciones de irregularidad, nunca persiguen un fin social. No son precisamente ampliaciones de vivienda para sectores carenciados. De modo que la irregularidad es mayúscula y después no es la ampliación de una pieza porque se casa el nene. No. Es algo de mayor envergadura. Claro, a veces son talleres o a veces son comercios, a veces viviendas para vender, dúplex u otro tipo de emprendimientos, más allá de las viviendas que creo que hay que darle otra respuesta. O sea, las necesidades que hoy tiene la población respecto a vivienda, creo que el Estado no se ha ocupado y se debiera ocupar, pero ese es otro tema para otro día. Pero en el tema de la obra clandestina habría que hacer hincapié en la obra que se hace para comercializar, ¿no? Que de alguna manera quien tiene el dinero y invierte dinero en hacer una obra con la cual va a tener un rédito económico, debiera por lo menos cumplir con las normativas y las ordenanzas. Ahora, ¿no? Si las hubiera. Digamos, el supervisor de la obra, el que firma los planos, en fin, lo que corresponda, ¿es un arquitecto? No, lo que pasa es que esas obras que se construyen y por estas ordenanzas después se legalizan, aparecen siendo presentadas por algún profesional que sí puede ser un arquitecto, un ingeniero en construcciones o un técnico, que la presenta por lo que nosotros los profesionales de la construcción llamamos por medición. O sea, presenta un plano de subsistencia, dibuja lo que existe. En el mejor de los casos, y lo digo entre comillas, se hace una verificación técnica de la estructura, que no es lo que los municipios exigen normalmente a los profesionales que presentan estas obras. Y para pasarle también un poco la pelota a Mendivil, ¿usted cree que un gobierno con, digamos, sensibilidad social podría amparar este tipo de normas? Acá estamos hablando de la vida. Entonces, digamos, nosotros entendemos que aquí yo califiqué de entrada a esta legislación como inmoral, porque esta legislación no reprime la violación de las normas de seguridad y tampoco repara. Entonces es absolutamente, no tiene sensibilidad social, y está demostrado que este modelo económico aplicado en la Argentina es para beneficiar a los grandes grupos económicos. Entonces, la macroeconomía pareciera que en la Argentina anda bien, según las estadísticas. Ahora hay
2 millones y medio de desocupados y otros 2 millones de subocupados. ¿Qué legislación, qué reforma de la ley de trabajo va a cubrirlo si un trabajador que está desocupado acepta cualquier condición de trabajo para poder llevar un alimento a su casa? Por eso no se tiene que tratar la ley de reforma de flexibilización laboral nueva. Se tiene que priorizar a los desocupados, se tiene que dar los fondos suficientes para que se levante la carpa que están hace un año instalados los docentes en el Congreso. Primero están los desocupados, primero están los docentes en el Congreso, primero están los jubilados todos los miércoles, y después vamos a empezar a establecer un mecanismo de legislación además consensuado, que no apliquen el criterio de la mayoría de una manera irresponsable. Por eso los diputados tienen que estar con los trabajadores en la calle y no sentados dando el quórum. Bueno, para despedirlos, les voy a transmitir una pregunta que le hacen a la arquitecta. Lo hace Juan Carlos de Loma de Zamora, que no entiendo qué quiere decir, pero dice: ¿qué opina de los exhortos que hacen las municipalidades? Bueno, hágalo corto la respuesta, por favor. Creo que de alguna manera lo que estuve expresando es que no estoy a favor para nada. Esa es la postura. O sea que el exhorto es el blanqueo de lo que... Es el blanqueo permanente, que existe hace décadas en todos los municipios. O sea, hay gente que construye para esos exhortos. O sea, son los plazos tan extensos que se puede construir. Y esto pasa en el cordón inmediato del Gran Buenos Aires. Es una situación que comprende a millones de argentinos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Con Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Best Western Embassy All Suites, Buenos Aires, Argentina. Un toque confortable y hogareño. Embassy Apart Hotel, Avenida Córdoba 860, Buenos Aires. Teléfono 01-322-1228. La esperanza de muchas familias depende de una llamada. Donar órganos es donar vida. Informate al 0800-20101. Seguimos acá analizando el tema de las carencias que, según la realidad lo demuestra de manera dramática, tiene la estructura de seguridad laboral en la Argentina. Estamos con los diputados Gerardo Martínez del Partido Justicialista y Carlos Raimundi de la Alianza. Mandy, vos tenías algún mensaje que hay un par de mensajes. Por ejemplo, el de Rubén, que es un abogado de Ituzaingó, que dice que en las empresas del Gran Buenos Aires y en los municipios los obreros carecen de elementos de seguridad. Generaliza, dice, en las empresas y en los municipios. Y Fabio... Esto podría ser una primera pregunta para Gerardo Martínez, que es va a tener la oportunidad secretario general de la UOCRA, además. Y Fabio, por otra parte, dice que el sindicato funciona como contralor y que debe hacerlo para todos, no necesariamente o no en forma exclusiva para los afiliados. En realidad lo plantea como una duda, digamos. Esa es la pregunta. Bueno, creo que por un lado es
Usted sabe que la industria de la construcción es una industria de riesgo, por lo tanto, sea un emprendimiento, digamos, importante o un emprendimiento chico, como el que recién se acaba de decir en el anterior bloque, que son, digamos, las changas, que comúnmente se llaman changas, o trabajo cuentapropistas o autónomos, porque hay cuadrillas de compañeros trabajadores que, bueno, que adquieren una experiencia, saben hacer replanteo de plano, etcétera, etcétera, y se largan con su grupo familiar, un grupo de amigos, a ser autónomos o cuentapropistas, y bueno, y ahí se muestra que cuando no hay previsión, cuando no hay un estudio técnico previo, aún siendo una obra de pocos metros cuadrados, también se genera, digamos, el accidente fatal. En ese aspecto es una lucha permanente que viene encarando nuestra organización sindical, porque nuestra industria de por sí es de riesgo, es una industria que no da una segunda oportunidad. Lamentablemente no es la única industria que sufre esta cantidad de muertes por accidente, este flagelo. Es decir, acá estamos hablando, si hablamos del sector productivo, el año pasado murieron 730 trabajadores en todas las actividades productivas. Yo creo que lo que sí queremos dejar en claro, digamos, es que nuestra organización tiene una actitud clara, contundente en defensa de la vida, ¿no? Es decir, hoy, por suerte, tuvimos la oportunidad de exteriorizar toda esta situación a partir de invertir dinero. Mucho dinero invirtió la organización sindical, que es el aporte de los afiliados de los trabajadores para sacar solicitadas, para hacer campañas públicas en las calles, para concientizar a nuestros trabajadores, que muchas veces, hasta por ese falso machismo que había en nuestra organización sindical, en nuestros trabajadores, decía, ¿cómo te va a poner cinturón de seguridad, maricón, que no te animás a caminar por la cornisa? Es decir, entre nuestros compañeros hasta había ese mecanismo perverso. Una cuestión ¿no es cultural. Es una cuestión cultural, ¿no es cierto? Entonces, todo eso significó una lucha. Es decir, desde lo teórico, yo escucho mucha teoría, indudablemente, pero yo digo lo que pasa en la realidad. Es una lucha permanente, digamos, de concientización. Los empresarios no invierten en previsión, es decir, no invierten para evitar los accidentes. A mí no me interesa, sí, después el resarcimiento económico una vez que ocurre el accidente, porque buscamos una ley justa. Pero lo que más me preocupa es el hecho de que no hay una cultura que garantice la vida humana desde el vamos. Es decir, esto es lo que realmente sucede, tanto en los grandes emprendimientos, las grandes empresas constructoras, mineras o de otras actividades de riesgo, como sucede también en los pequeños emprendimientos. Martínez, esto tiene que ver además con lo que se hablaba antes, con el tema de que en términos estrictamente económicos, financieros, para las empresas termina siendo más barato en función de las normas pagar estas indemnizaciones ridículas que invertir en sistemas capacitación y prevención. Seguramente estoy de acuerdo con usted, por eso creo que fundamentalmente uno se hace una autocrítica, y creo que es bueno eso, la autocrítica, porque creo que la democracia nos da esta oportunidad, es decir, debatir una nueva ley o cambios de leyes, de esta ley que naturalmente hoy por hoy desprotegen al trabajador, y uno lo que busca es que tengamos una ley fundamentalmente que sea preventiva, fundamentalmente preventiva. Perdón, antes de pasarle la palabra a Raimundi, para cerrar un poquito la parte esta que concierne a Martínez en este punto. ¿Usted en el 95 qué cargo tenía en la Secretaría? Yo asumí en julio la conducción de la CGT. ¿Y se opuso a esta ley? Nosotros teníamos nuestros reparos, la ley. La CGT es un cuerpo colegiado. Pero no, usted en particular. Sí, particularmente nosotros teníamos nuestros serios reparos por lo que significaba lo que se estaba discutiendo, y a su vez nosotros en forma paralela estábamos discutiendo una resolución paritaria con la Cámara de la Construcción, a partir que hasta ese momento no teníamos ningún piso, digamos, de discusión, no existía ninguna base específica que actuara por lo menos en la industria de la construcción. Es decir, la industria de la construcción hasta ese momento se consideraba como una de las actividades más que se aplicaban dentro de la Ley de Seguridad e Higiene, ¿no? Es decir, tenemos que remontarnos a aquella época, Es decir, el Ministerio de Trabajo tenía el Departamento de Seguridad e Higiene, había 20 inspectores, compañeros que no estaban capacitados para desarrollar la actividad que correspondía, no había, entre otras cosas, información como para tener una discusión seria, porque los accidentes no es que aparecen ahora, los accidentes, digamos, vienen de hace muchos años. Es decir, el tema de la instancia civil es una propuesta que yo hoy como legislador también estoy reivindicando, pero a mí lo que me interesa es la prevención. Después los caminos de resarcir económicamente a esa familia o a ese trabajador que aún
lo mejor queda discapacitado, no en total, pero queda con cierto grado de discapacidad, es lógico que exista, pero yo creo que acá en Argentina, si uno mide, entre otros temas, digamos, comparativamente, si somos competitivos como nación, hablando de la calidad de vida, yo creo que nos falta mucho y todavía seguimos siendo un país en vía de desarrollo hasta en ese aspecto, ¿no? Raimundi, ¿cuál es la visión que se tiene desde la Alianza de este tema de la situación de la seguridad del trabajo en la Argentina? Bueno, la visión de la Alianza se planteó en el debate parlamentario del año 95. Si uno relee hoy los diarios de sesiones de aquel momento, todos estos reparos fueron anticipados en aquella oportunidad. Ahora, a mí me parece que nosotros en este momento no estamos haciendo, y me parece bien, digamos, no estamos haciendo una cuestión de oficialismo-oposición con esto, porque lo que está en juego es muy delicado, muy grave, es la vida, la seguridad de los trabajadores. Por eso vamos a dejar para más adelante quién tiene más responsabilidad política o no de que hoy hayamos llegado a esta situación. Pero a mí me parece que lo principal es dar una batalla cultural muy fuerte, porque lo legislativo sigue a lo cultural. ¿A qué me refiero? A que en esto, en el tema previsional, en el tema de la reforma laboral y en tantas otras cosas, de una vez por todas, hay que cambiar de lógica, hay que cambiar el esquema ético, el esquema lógico que gobierna la propuesta del gobierno, y es que el trabajador, y con eso estoy planteando, el trabajo y el ser humano, es mucho más que un insumo de la producción. Porque si yo entiendo al trabajo exclusivamente como un insumo de la producción, como un costo más de la producción, cuanto más barato me salga y cuanto más yo pueda ahorrar en ese trabajador, en ese ser humano, mejor para mis utilidades. Para nosotros el trabajo, además de un factor de dignificación, de igualación social, de redistribución del ingreso, de integración a la sociedad, de avance colectivo, digamos. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, estamos dando el primer gran paso de una batalla cultural. Segundo, ¿cómo se organiza este esquema? A nosotros nos hubiera gustado, a nosotros nunca nos gustó el sistema de la CRT, pero ahora está instalado ya. Entonces, volver atrás, digamos, derogarlo de la noche a la mañana, podría generar un nivel de incertidumbre y de caos en las posibilidades que tiene un trabajador para la prevención, para el resarcimiento, que sería peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, nosotros por el momento tenemos que mantener este sistema de la CRT, pero también con un cambio cultural muy fuerte. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Qué vamos a poner al servicio de qué? ¿Vamos a poner la seguridad al servicio de la rentabilidad? ¿O vamos a invertir los valores y decir primero la seguridad, y a partir de garantizar la seguridad, veamos cómo las empresas pueden tener más rentabilidad? Pues le digo muy brevemente, en la ley originalmente se había planteado que el fondo para la prevención y para luego los resarcimientos iba a ser de alrededor del 3 al 4% de la masa salarial. ¿Lo podemos interrumpir un segundito? Porque está en el teléfono un especialista en el tema del que ya se habló, que es el exdiputado Ricardo Gornaglia. Vamos a conversar con él. Cornaglia. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted es un especialista en este tema, es un catedrático, ha escrito libros, tiene artículos, como vi, en doctrina laboral. ¿Qué visión tiene? ¿La podría resumir, tomando en cuenta que además está Gerardo Martínez aquí? Mire, la situación es realmente escandalizante. El régimen se está sosteniendo sobre inconstitucionalidades muy gruesas y sobre el costo que está pagando los trabajadores argentinos subsidiando el daño de los empleadores. Se ha retrocedido enormemente y se está creando una situación donde en lugar de prevenir el riesgo se lo está motivando. Esto tiene que ser resuelto y tiene que ser resuelto con una rápida intervención legislativa y además con una toma de posición más firme por parte de la jurisprudencia en los conflictos que ya se debaten. En la provincia de Buenos Aires hay una serie de tribunales, ya una larga serie de tribunales, que han declarado estas inconstitucionalidades, pero esto es abrir la posibilidad del reclamo con un largo proceso. Mientras tanto, la situación tiene que ser encauzada por otras vías. ¿Por ejemplo?
el Parlamento tiene que definirse en torno a esto lo más rápido posible. Acá tiene Gerardo Martínez, que dicho sea de paso, Cornaglia, Luis Soria, el jefe de redacción de la revista El Parlamentario, que usted conoce, le pregunta a usted, y después responda, ¿no?, cuando usted considere oportuno, ¿por qué esperó hasta el 5 de agosto para impulsar la reforma de esta ley? Y quizá también pueda responderle a Cornaglia acerca de si su proyecto es lo que se le está reclamando, ¿no? Sí, ya al año de la vigencia de esta nueva ley de riesgo de trabajo, justamente en el medio, que aquí hay muchas copias del Clarín, me dio la oportunidad en la parte de opinión de decir qué es lo que yo vivía con respecto a este nuevo régimen, con respecto a la realidad de la industria de la construcción, y yo decía que esto ya de por sí, a un año o a 9 meses de la vigencia de la ley, que era un negocio. Nadie decía nada en esa época, planteaba una autocrítica en ese sentido, y por otro lado pedía en ese momento la necesidad de que se revise lo que se había promovido sanamente, pero que en última terminó mostrando que era un negocio a beneficio de los empresarios y que no se cuidaba la vida del trabajador. Nosotros venimos haciendo una campaña, vuelvo a reiterar, yo llegué a la conducción de la organización sindical en el año 89-90. Desde el momento que asumo la conducción, comenzamos a hacer campañas internas, hasta en algunos aspectos decíamos trampa mortal, y hasta hubo periodistas, tengo una copia de que se quejaban de la forma dramática como yo anunciaba lo que sucedía en la industria de la construcción. Y así fuimos desarrollando cursos. Usted sabe que nuestra organización es muy amplia en ese aspecto, pero lo hacemos a partir de tener conciencia de lo que significa la vida del trabajador, y que el sindicato no es de los dirigentes, es de los trabajadores, por lo tanto debe expresar lo que sienten los trabajadores. Perdón, Martínez, sí, lo interrumpo porque está Cornaglia en el teléfono, y me parece, Cornaglia, que usted tendría que hacer una especie de evaluación, no solamente del proyecto que propone ahora Gerardo Martínez para modificar la ley, sino de lo que hizo la CGT. Téngase en cuenta que Cornaglia fue diputado, es un especialista en derecho laboral, miembro de la Comisión de Legislación Laboral de Asuntos Constitucionales en otro periodo. Y bueno, nos gustaría saber cuál es la impresión suya sobre toda la tramitación de esta ley, desde su nacimiento hasta esta necesidad de modificarla. En primer lugar, es necesario que el movimiento obrero, y en particular la CGT, haga su autocrítica muy clara con referencia a su papel en la preparación y la llegada de esta ley. El acuerdo marco trajo esta ley con otras medidas propias de la flexibilidad laboral, y esto ha significado preparar las condiciones que ahora provocan el daño en los trabajadores. Esto no es una cuestión que sorprendió a los especialistas, porque se sabía que iba a pasar, tenía que pasar. Si alguien tenía expectativas en crear este negocio privado para crear un mercado de capitales y transferir la atención de los trabajadores a un pequeño grupo de financistas, evidentemente esto tenía que ser advertido. Lo importante es que ahora sí, los trabajadores de la construcción han llenado la Plaza del Congreso dando testimonio de cuál es la posición que tienen que tener en torno a esto. Y esto sí ha sido muy valioso, porque es quizás un testimonio con movilización que sacude a la opinión pública y que ha hecho cambiar los puntos de vista a todos. Y no tiene que quedar en ello nada más. Bueno, le agradecemos a Cornaglia su participación, y como vamos a volver con este tema en otro momento, Cornaglia seguramente va a ser un invitado de lujo para ese momento. Un dato, muy bien, diputado, un dato que a mí me sorprendió, ¿no? O sea, yo asumo ahora el 10 de diciembre como diputado, entonces dentro de todas las leyes que uno va promoviendo estaba esta ley ya desde el vamos, ¿no? Pero yo digo, bueno, cuando se instala todo este tema, nosotros instalamos la armonización y la volveremos a hacer si vemos que las cosas se dilatan, porque no hay todo un planteo lineal. Yo esperaba, digo, bueno, si esto ya fue debatido, y seguramente si el oficialismo en su momento, digamos, avanzó por encima de la oposición porque era
mayoría simple y avanzaba, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Digo, bueno, quiere decir que este trámite, digamos, 2 semanas de discusión, resolvemos este tema. Y le digo que no es fácil. Porque, o sea, yo me encuentro como que no existen, a pesar de todo lo que ya se debatió en su oportunidad, yo lo digo acá públicamente porque se lo dije el otro día a los miembros de la comisión, ¿no es cierto? Yo me toca presidir esa subcomisión, que me encuentro que estamos debatiendo cosas que yo pensaba, como ciudadano, como trabajador o como dirigente sindical, que ya estaban debatidas y sin embargo... Raimundi, sí, yo coincido que es urgente esto y además estamos concurriendo a todas las reuniones, tanto los diputados, los asesores, coincido que es urgente y me parece que si se mueven intereses económicos que pueden presionar a algún legislador o algún sector del Parlamento para dilatar la modificación de esta ley, hay que denunciarlo claramente y hay que pasarle por encima, literalmente, porque acá está el problema de la vida de la gente de por medio. Puntos fundamentales de la modificación. Tenemos que recuperar un porcentaje de la masa salarial importante para integrar el capital que se ocupe de estos temas, porque como hay una guerra de precios muy grande entre todas las RT, compiten entre sí, entonces bajan cada vez más los precios y por lo tanto baja la integración de ese capital que hay que utilizar para la prevención y para el resarcimiento. En segundo lugar, ustedes saben que las ART son las mismas que tienen que controlar a las empresas, pero resulta que si yo soy demasiado duro en el control a la empresa, la pierdo como cliente. Es decir, otra vez el lucro como eje de la organización de todo este sistema. Tercero, fundamental la presencia del Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo, si el poder político, si el poder público no recupera el poder de policía, de inspección y de prevención, juntamente con los sectores productivos, pero fiscalizando la prevención, me parece que no vamos a ningún lado. Cuarta falacia que hay que destruir, esta cuestión de la industria del juicio, que yo no digo que en algún caso no haya sido cierto, pero ¿de qué manera se la destruye? No se la destruye con este sistema, se la destruye con prevención. Si no llegamos a la instancia judicial, si impedimos que se produzcan los accidentes, ¿quién podría hacer un juicio por accidente o generar una industria del juicio si cada vez hay menos accidentes? A ver, bueno. Y por último una cosa, la ley de reforma laboral que se quiere tratar tiene que ver con esto, porque desliga de la responsabilidad a la empresa que contrata con el subcontratista. Es decir, yo obrero, sufro un accidente, le voy a reclamar a la gran empresa, Soros en este caso. Me dice, no, yo no tengo nada que ver, vaya a ver al subcontratista. Voy a ver al subcontratista y no es solvente, entonces voy a Soros. Y como no, la ley establece que no hay responsabilidad entre la empresa principal y el contratista, el trabajador se queda sin indemnización. Gracias, Raimundi. Gracias, Martín. Les agradecemos mucho. Con Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Best Western Embassy All Suites, Buenos Aires, Argentina. Un toque confortable y hogareño. Embassy Apart Hotel, Avenida Córdoba 860, Buenos Aires. Teléfono 01-322-1228. La esperanza de muchas familias depende de una llamada. Donar órganos es donar vida. Informate al 0800-20101. Bueno, el tiempo nos pasó por encima, nos hemos olvidado de varias cosas, por ejemplo, recordar que mañana en la Facultad de Filosofía se va a rendir homenaje, merecido homenaje, un querido compañero, Cacho del Cadri, desapareció recientemente.
el tiempo nos corre, no nos queda, Carlos, tiempo para nada. Sí, más que enfatizar en la importancia del tema que apenas pudimos esbozar hoy y plantear como posible título para esta nota lo de la ley de la vida, porque efectivamente el problema de si no hay un cambio en la legislación, la vida de los trabajadores corre cada vez mayor peligro. Eso depende del Congreso, del oficialismo, que tendrá que escuchar lo que no quiso escuchar en 1995. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias. El esfuerzo del pasado, la solidez del presente, la confianza en el futuro. SOCMA, Sociedad Macri, empresas para la gente. Siempre trabajo. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar.